Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El próximo domingo es el tercer domingo de Adviento, 11 de diciembre del 2022. Estamos en el ciclo A de Mateo. Vamos a leer la primera lectura, es del libro de Isaías, capítulo 35. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del campo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mira a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona. Resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mundo cantará, volverán los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos en cabeza, alegría perpetua. Siguiéndolos, gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial del próximo domingo, tercer domingo de Adviento, nos dice: ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda lectura es tomada de la carta del apóstol Santiago y dice: tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tener paciencia, también vosotros mantenernos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos a otros para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomar, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Veamos ahora el Evangelio, es Mateo capítulo 11. A ver, qué nos dice el Evangelio, cuál es la explicación, ¿no? En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estás viendo y oyendo, y los ciegos ven, y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver a un hombre vestido de lujo? Los que visten de lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué saliste? ¿A ver a un profeta? Si os digo más que el profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino de ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos visto, leído estas lecturas: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el Salmo responsorial. El profeta Isaías nos está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y muy claramente nos menciona que ese desierto, en ausencia de, se van a llenar de alegría, ¿sí? Va a florecer como flor del narciso, nos menciona. Se va a alegrar con gozo y alegría. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, pues había mucha alegría, mucha gente, porque ayudó a mucha gente.
Y su prédica y su doctrina a mucha gente le gustó, a mucha gente lo entendió, pero desafortunadamente es como si hubiese caído la semilla sobre encima de la tierra y no germinó. Y por eso nuestro Señor Jesucristo deja a sus discípulos, que después son apóstoles. Recuerden que discípulo es el enviado, apóstol, el discípulo es el que escucha y obedece, y el apóstol es el enviado, y llevan la palabra del Señor a todas las confines de la tierra. Mueren ellos, pero dejan a otros, y esos otros mueren y dejan a otros, y esos mueren y dejan a otros. En la actualidad se dice que todos los pastores, los presbíteros, los sacerdotes, los guías espirituales, son aquellos que recibieron el mandato y la autoridad para podernos brindar a nosotros el conocimiento de la doctrina. En la iglesia que te encuentres, hermano, no quiero yo ser muy unánime en decir solamente nosotros los cristianos, solamente nosotros los católicos, solamente nosotros los guadalupanos, solamente nosotros los testigos, solamente nosotros los mormones. No, la doctrina es para todos, la salvación es para todos. Tenemos un mismo Dios, es el mismo y no está dividido. Los dones son todos del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí nos está hablando de la alegría que iba a tener el pueblo de Israel porque iba a llegar el Salvador prometido por nuestro Padre Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Saraón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Es lo más grande que el Señor nos ha dado a su Hijo, porque vino, murió y resucitó y nos dejó al Espíritu Santo. 50 días después de su resurrección. Fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes, decir a los cobardes de corazón, ser fuertes, no teman, mira nuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestro Dios se nos ha manifestado en tres divinas personas, en el Padre Creador, ahora nuestro Padre, Jesucristo, nuestro Salvador y hermano, y el Espíritu Santo santificador y guía para nuestra salvación. En tres divinas personas se ha manifestado nuestro Dios. Yo no sé si en otros planetas, en otras galaxias, en otros universos, Dios haya hecho lo mismo. Y ni me interesa, la verdad. Yo creo que para nosotros, si a nosotros nos hace llamar hijos, pues que a todo dar. Si en otro planeta, en otra galaxia les hace llamar hermanos, pues son hermanos. Son sobrinos, son tíos, son primos, son nietos, son compadres, son compadres. A nosotros nos hizo llamar sus hijos y nos hace llamar sus hijos y somos nosotros sus hijos. Entonces, pues conoce, ama y sirva a Dios. Dice, se despegarán los ojos de los ciegos. Eso hizo Jesucristo. Los oídos de los sordos, curaba a los sordos. Se abrirán, ¿verdad? Saltarán como un ciervo el cojo. Pues sí, ayudaba a los paralíticos. La lengua del mudo cantará. Los mudos iban a hablar y cantar. Volverán los rescatados del Señor. Vendrá nación con cánticos en cabeza, alegría perpetua, siguiéndolos, gozo y alegría, pena y aflicción, se alejarán. Pues, bueno, aquel en quien quiso conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios. Porque mucha gente, pues, no lo aceptó. Mucha gente no quiso entender la grandeza de nuestro Padre Dios. Y eso pasó lo mismo en la época de Noé. Muchos se burlaban de él, se rieron de él, no le creyeron. Él les dijo, el fin del mundo está por llegar. Van a morir, reconcíliense, pidan perdón a Dios. Y se burlaban porque, ¿para qué estás haciendo una arca? ¿Para qué estás metiendo animales ahí? Estás loco. Le decían, estás loco. Tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras. ¿Sí? La parentela de las nueras, Noé les dijo, vamos, ayúdenme. Los papás de sus nueras, ¿no? Dijeron, ¿cómo crees? Estás loco. No inventes. Y todo eso ocurrió y se acabó. Y aquí está diciendo que se va a acabar la aflicción y se alejarán cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Los que en aquel entonces aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vivieron de una manera pacífica quizá, aunque la primera iglesia, los primeros cristianos que formaron la primera iglesia fueron torturados, perseguidos y asesinados. Pero muchos otros tenían la tranquilidad de saber que nuestro Padre Dios
les había ayudado, que nuestro Padre Dios ya se había revelado en su Hijo. Y no les importaba morir por causa del Evangelio. Bueno, pero pues eso es historia, ¿no? El Salmo responsorial dice, ven Señor a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, dice aquí. Nos menciona aquí la perpetuidad. ¿Sí? Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Pues todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que debemos de hacer nosotros hoy en día con los demás. El Señor abre los ojos al ciego. Fíjense cómo lo decía el Salmo. Y viene y hace Jesucristo esto. ¿Y no creen que es el Hijo de Dios? ¡Qué bárbaro! O sea, si a ti te dicen, oye, el sol va a salir, ¿sí?, del lado este. Y sale el sol, ¿no? Y decimos, no es cierto, ese no es un sol. Es una luna con luz. O sea, es decir, estupideces. Pues es lo mismo que le pasó a nuestros hermanos judíos y hoy en día también. Ven y no ven. Es increíble. Aquí lo están diciendo. Este salmo fue escrito por David. Sí. Miles de años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Bueno, casi 1000 años, ¿no? El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor endereza a los que ya se doblan. Sí, moralmente, espiritualmente, agobiadamente, ¿no? El Señor ama a los justos. Fíjense, hay que ser justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sí, ayuda. Y eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Les dio de comer a 5000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y en otra ocasión a 4000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sí, y ayudaba a la gente. Sustenta al huérfano y a la viuda. ¿Se acuerdan de ese joven que había muerto? Que era de la ciudad de Naín. Le dicen al niño le dicen Naín, no al jovencito le dicen Naín, pero no se llamaba así, no sabemos el nombre de él ni de su mamá. Era una viuda la señora. Aquí dice que sustenta al huérfano y a la viuda, pues ahí resucitó a ese muchacho. Sí. Eso lo vemos en los evangelios, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces se cumple todo lo que está diciendo aquí, el cántico del Salmo. ¿Sí? Trastorna el camino de los malvados. ¿Qué les dijo a los malvados? Para empezar, a los fariseos y escribas, ¿no? A los líderes del Sanedrín, los líderes del sacerdocio de aquel entonces. Entonces les dijo, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Ponen grandes cargas a la gente y ustedes no lo hacen. Abren los brazos gritando, Dios mío, gracias por no haberme hecho como ese publicano, ¿no? Pecador, ¿sí? Así los insulta, los insultó nuestro Señor Jesucristo, les tiró las mesas, dice, han hecho mi casa una casa de maldad, mi casa es una casa de oración, les dice. Y les tiró todo su tianguis, los cambistas, ¿no? Del dinero. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Pues sí. Estamos en el año 2022 y sigue reinando nuestro Señor eternamente y va a seguir. Y ya su Espíritu Santo está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, ya el reino de Dios ya está con nosotros. Si tú supieras que los dones que tienes del Espíritu Santo son una fuerza divina, sabrías hacer cosas grandiosas. Hay gente que tiene el don de curación, hay gente que tiene el don de consejo, hay gente que tiene el don de sabiduría, hay gente que tiene el don de inteligencia. ¿Por qué crees que estamos tan adelantados con tanta ciencia y tecnología mundana y terrenal? Porque Dios les ha permitido a esos seres humanos progresar para un bienestar. Anteriormente, tenías que leer la Sagrada Escritura, tenías que ir a comprar la Sagrada Escritura, tenías que ir con alguien para que te explicara leer la Sagrada Escritura. Y anteriormente no se permitía leer la Sagrada Escritura. Los mismos sacerdotes, los presbíteros de la Iglesia Católica, solamente podían leer los pensamientos de San Agustín, pero la Biblia no la podían leer, y mucho menos proclamarla fuera del templo, ¿no? Y el idioma que usaban pues era el idioma en latín. Estaba prohibido. Hoy en día ve y escucha ahorita lo que estamos haciendo y no se nos prohíbe. Entonces la tecnología ha servido para eso, para que esto llegue a los más confines de la tierra, para que escuchen la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta
de por qué nuestro Padre Dios ha permitido este tipo de tecnología. Y no para que hagas tus TikToks, ¿sí? Para que salgas en tus cuentas de Instagram, o para que tengas tu Twitter, ¿sí? O porque tengas tu Face, ¿sí? Y para que andes haciendo ahí y deshaciendo. No. También para eso se ha ocupado, pero principalmente el Señor nos ha permitido para esto, para proclamar la palabra de Dios y que esto también llegue a todas las personas que tengan internet, todas las personas que tengan la oportunidad de esta aplicación y poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, dice tu Dios, Sión, de edad en edad, dice el Señor reina eternamente tu Dios, Sión, de edad en edad. Bueno, vamos a ver qué dice la carta de Santiago. Se dice que Santiago no era el Santiago apóstol, el Santiago mayor, no, hijo del señor Zebedeo y la señora Salomé, no, no era este Santiago. Otros dicen que tampoco era Santiago el menor, que hermano de Judas Tadeo, que acuérdense que Tadeo es un apodo, que se dice valiente, que eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Santiago menor y Judas Tadeo eran hermanos, eran hijos del señor Alfeo. Y no, tampoco esta carta fue escrita por él. Otros dicen que este Santiago es un diácono, que de la época de Pablo, cuando se eligieron, ¿no? Y en la época de Pedro, cuando estaban predicando, ¿no? Que eligieron algunos diáconos, ¿no? Algunos ayudantes que se dedicaban a ayudar a la gente mientras ellos predicaban la palabra de Cristo. Pero tampoco dan más la certeza de que este Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues tenía medios hermanos, lo que hoy le decimos medios hermanos. Anteriormente no se les decía medios hermanos, o sea, anteriormente se les decía que eran sus hermanos y se acabó, no salían con esas cosas de decir, son mis medios hermanos. No. La verdad es que eso es muy moderno, eso es lo que nosotros, pues así le denominamos, ¿no? Eran hijos de José. José ya había sido casado y era viudo. Y tenía 4 hijos, a Santiago, a José, a Judas, Simón, nada que ver con los apóstoles, ¿eh? Así se llamaban. Y tenía 2 hermanas. Nos dice la Sagrada Escritura en un pasaje bíblico, ¿verdad? Que viven tus hermanos, tus hermanas y tu madre, ¿verdad? Y después diciendo que no, sus hermanas viven con nosotros, pues son parte de nuestra familia, pues sí, porque se habían casado también sus hermanas, pero eran mayor que nuestro Señor Jesucristo. Pero pues eran hijos de José. Me da mucha curiosidad porque hay mucha gente muy ignorante que de repente dicen, ¿por qué le dicen virgen a María si tuvo muchos hijos? No. Nada más tuvo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los demás no eran sus hijos de María, eran medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y les repito los nombres: Santiago, que es posiblemente este señor que escribió esta carta; José, así se llamaba uno; Judas, Simón, y tenían 2 hermanas, ¿no? Una se llamaba Miriam, ¿sí? Y la otra creo que se llamaba Ana. Pero esos los nombres no aparecen en la Sagrada Escritura, aparecen en otros libros contemporáneos de aquel entonces, que así denominan. Entonces, pues no hay mucha seriedad, o no podemos confirmarlo. Recuerden que nosotros nada más nos dedicamos a lo que dice la Sagrada Escritura. Me llama mucho la atención porque mucha gente dice, es que María tuvo 4 hijos más. Pues no tuvo 4, no tuvo ninguno. Si están pensando que los hijos de José eran hijos de María, pues están equivocados, ¿no? Porque sí, María los tomaba como sus hijos porque eran hermanos de Jesucristo, pero no porque fueran de su sangre. ¿Sí? Ahora, desafortunadamente nosotros nos critican mucho porque le decimos la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, ¿no? Dicen, pues ¿cuál Virgen? Pues si es señora, pues es una señora. La señora del Tepeyac, la señora Guadalupe, la señora María, en una de sus presentaciones que tenemos, que le decimos Guadalupe, en una de tantas representaciones que ella tiene en todo el mundo. Aquí, de una forma indígena, como son aquí en México, de una forma indígena, ¿sí? Pero es la madre de nuestro Señor Jesucristo.
Nos acordamos de nuestra madre, la madre de Jesucristo, la madre de nosotros, y nos acordamos de María. Pero no tiene nada malo que le digamos virgen, pues si no le quiere decir virgen, dile la madre de Jesucristo. La señora María, madre de Jesucristo, que aquí le decimos Guadalupe. Y ya. Pero ay, son tan absurdos, son tan ignorantes, que dicen cada estupidez, que en vez de yo enojarme, a mí me da risa. Porque digo, por falta de conocimiento, entienden otras cosas e interpretan otras cosas. Pero bueno, disculpen, ya me estoy saliendo del tema, solamente para explicarles que esta carta de Santiago, bueno, pues ya sabemos más o menos de quién es. Bueno, dice aquí, tener paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Fíjense cómo dice Pablo a Santiago, ¿no? O más bien Santiago le dice a todos, a Pablo y a todas las regiones que le escuchen esta carta, ¿no? Ten paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Pues la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le decimos la parucía. El labrador aguarda pacientemente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Pues así hay que estar nosotros, tranquilos. Ah, no, pero en la actualidad ya se va a acabar el mundo. Sí, hay gente que ya vive con nosotros, que son extraterrestres, que son reptilianos, los Anunnakis, ¿no? Sí, y que están entre nosotros disfrazados de seres humanos, ¿no? Y después dicen, no, yo soy un viajero del tiempo. Y ya fui a la época de Jesucristo y ya vi y sé y esto y empiezan a decir tantas mentiras y todo nada más para jalar gente a sus videos y que les pongan un like. A mí no me pongan like. Miren, a mí no me interesa eso. A nosotros no nos interesa eso. Nosotros, los creyentes en Cristo, lo que nos interesa es comunicar la palabra de Dios a los demás para que lo conozcan, ya que los papás y las mamás están dedicados a todo menos a evangelizar a sus hijos. ¿Sí? Y nunca es tarde para que conozcas la palabra de Dios. La edad que tengas, no te preocupes. Estás ahorita escuchando, es importante que escuches, conozcas, ames y sirvas a Dios. Entonces en la actualidad hay una situación muy crítica y muy difícil, ¿no? Entonces pues hay que ser pacientes. Nada de que ya se va a caer el planeta y se va a acabar el mundo. No, 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 no. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todos lo verán de todos los confines de la Tierra al mismo tiempo, polo norte, polo sur, el este y el oeste y el centro del planeta Tierra. ¿Sí? Bueno, y eso de que hay temblores, va a seguir habiendo temblores. Que hay hambre, hay muerte, hay peste, hay pandemias y virus y va a seguir habiendo. O sea, se los he comunicado yo a ustedes, los cuatro jinetes del Apocalipsis van a existir mientras haya seres humanos. Con un ser humano que hay, ahí existen los cuatro jinetes. Antes le decían jinetes porque andaban como cabalgando, ¿no? Ahorita podríamos decir cuatro Ubers, ¿no? Porque ahora ya andan en coches, o cuatro choferes. Bueno, a veces cuando le dicen, ¿no?, caballero, pues es porque traía un caballo. Burrero es porque traía un burro. Yegüero es porque traía una yegua. Si tú eres un coche, pues eres cochero. Pues sí. Si traes una bicicleta, pues eres un bicicletero. Si traes una moto, un motocicleta. Bueno, él le dice motociclista, ¿no? Les iba a decir motocicleta. Pero bueno, seguimos adelante hablando de esto, ¿no? El labrador aguarda pacientemente el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia tempranitaria. Tener paciencia. También nosotros debemos de tener firmes, porque la venida de nuestro Señor se está cerca. Fíjense, así dice Santiago, ya pasaron 2022 años. Y como que, pues sí, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo, sí, para Él un minuto, sí, no es nada. 1000 años a lo mejor es un segundo, 2000 años son 2 segundos. ¿Y qué tal si les digo yo que va a venir dentro de 10.000 años? Sí, en contabilidad de Él, no contabilidad de nosotros. No lo sabemos. Recuerden que al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino? No me toca a mí. Nadie sabe. ¿Es el fin del mundo? No. Nadie lo sabe. Ni el Hijo del Hombre, dijo nuestro Señor Jesús. Solamente nuestro Padre. Entonces, no le crean a nadie cuando anden diciendo estupideces, a ningún adivino. Sí, no le crean. En serio. Tengan mucho cuidado. No caigan. Sí, como los israelitas cayeron y les fue muy mal por andar creyendo en estupideces. Sí, no creas en los brujos, que en las limpias y que los fetiches y que... No, 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 no creas en nada de eso.
No os quejéis, hermanos, unos a otros para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de los profetas. ¿Sí? Tuvieron paciencia los profetas y murieron, los asesinaban, que hablaron en el nombre del Señor. Es muy importante entonces, que lo tomes también en cuenta eso. Bueno, vamos a internarnos en este bonito evangelio, ¿sí?, que tenemos aquí de Mateo. Dice Mateo capítulo 11, que en aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, o sea, de su primo Jesucristo, le manda a preguntar con los discípulos. No dice qué discípulos. ¿Eres tú el que va a venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les responde y les dice: ir a anunciar a Juan lo que están viendo ustedes. ¿Qué es lo que ven? Los ciegos ven, pues había curado ciegos. Los inválidos andan, había curado paralíticos. Los leprosos quedan limpios, la enfermedad, la peste, ¿no? En aquel entonces, hoy es el COVID-19, ¿sí? En aquel entonces era la lepra. Pues les dijo, y se curaban en aquel entonces, sin vacunas, como hoy en día. Hoy tenemos la tecnología de la medicina, la ciencia de la medicina más actual, y con eso nos estamos ayudando, porque así dijo Dios, y así quiere Dios que salgamos adelante. Bueno. Entonces dice que los leprosos quedan limpios. Y los sordos oyen, curaba a los sordos. Los muertos resucitan. Bueno, hoy en la actualidad, ¿sí? Pues ya con la medicina, te estás quedando medio ciego, pues vas a usar lentes. Te operan, te quitan las cataratas, ¿no? Te ayudan a que no se te caiga la retina, ¿no? Los sordos, pues van con un médico para que les quite la cerilla, ¿no? Y puedan escuchar, ¿no? ¿Sí? Beethoven, Ludwig van Beethoven, un músico, tenemos muchas obras clásicas de él, se quedó sordo. Si hubiera vivido en nuestra época, miren, va con un médico y de volada, en una semana vuelve a oír, y nos hubiera dejado un montón de música hermosa. Pero bueno, en su tiempo no había lo que hoy en esta vida, en este tiempo existe, ¿verdad? Bueno, entonces, pero todo esto nuestro Señor Jesucristo los curó sin usar nada de lo que les estoy yo diciendo. Me pregunto por qué los judíos no creen en nuestro Señor Jesucristo. Oigan, nada más porque dicen que no conocieron a su papá y es hijo de un bastardo, o bueno, más bien es un bastardo, que no conocen a su padre, que porque José no era su papá. Pues sí, ya sabemos que, pero ellos no quieren creer que nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? Bueno, pues cada quien que cargue su cruz, ¿no? Entonces les dice a los discípulos Jesucristo, les dice, vayan y díganle todo lo que ha pasado. Sí, y que los muertos resucitan. Déjenme decirles que los discípulos iban y resucitaban también a muchos que habían muerto. En nombre de nuestro Padre Dios. Bueno, no eran milagros de ellos. Sí, no. Sí, no, por eso caemos en el error. Caemos en ese pequeño error. Pero quiero hacer más énfasis en que los discípulos tenían el poder de resucitar a la gente. ¿Sí? En nombre de Dios, claro. Hasta Judas Iscariote hizo eso. Sí, no, porque ustedes luego le van a decir, ay, no, pero ¿cómo Judas? No, pues él también tenía ese poder porque nuestro Señor Jesucristo se los había dado en nombre de nuestro Padre Dios. Entonces, de ahí viene esa situación de que en la Iglesia Católica dicen que los santitos hacen milagros, ¿no? Pues que los discípulos hicieron milagros y dicen, pues los de ahora, los que se portan bien, también hacen milagros. Y a ver cuántos milagros hizo fulano de tal para subirlo a los altares, para que la gente le pida a ese santito. Ay, no, cada invento que hacen, hay que tener mucho cuidado. Yo le haría un llamado a la Iglesia Católica a decirles que pues ya digan las cosas como son, la verdad, y que no nos estén ocultando las cosas. Porque pues de nada sirve decir mentiras, porque aunque quieran decir que son mentiras piadosas, ¿verdad? Son mentiras, entonces es mejor hablar con la verdad. El único que hace milagros es nuestro Padre Dios. ¿Sí? Bueno, y sigue diciendo aquí, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Muy claramente dice, y dichoso el que no se escandalice de mí. Fíjese. Hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo.
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente, se fueron los discípulos, a ver a Juan, a decirle el chisme, ¿no? Oye, fíjate que Jesús, no nos dice cuántos discípulos, a lo mejor nada más era uno, dos, no sé. Pero aquí después cuando se fueron, dice, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan, a todos los demás. Y les dice, ¿qué salieron a contemplar en el desierto? Porque Juan el Bautista andaba en el desierto, ¿no? ¿Qué? ¿Vieron una caña sacudida por el viento? ¿O fueron a ver a un hombre vestido con lujo? Pues no, va. ¿Cómo andaba vestido Juan el Bautista? Con un trapo ahí, con un pedazo de piel, ¿verdad? Con un cinto y ya. Lo que visten con lujo habitan en los palacios. Fíjate qué bueno que dice Jesucristo que los que visten con lujo habitan en los palacios como los reyes y los príncipes, ¿no? Entonces, si alguien viene y te dice, primero los pobres, y él vive en un palacio, ¿le vas a creer? Ay, te lo dejo para que lo medites, ¿eh? Sí, no, porque, oye, primero los pobres, yo voy a ayudar a los pobres. Sí, pero tú vives en un palacio. Sí, bueno. ¿A qué salieron, les dice Jesucristo a la gente? ¿A ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Sí, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a predicar a la gente que se arrepintiera, se reconciliara y que dejara a un lado los pecados, lo que hacían equivocadamente. Y les dejaba, los metía en el río Jordán y les echaba agua en la cabeza. Y les decía, arrepiéntete de tus pecados. Y le decían a Juan el Bautista, bueno, ¿tú eres el Mesías? No. ¿Con qué poder haces esto? Pues con el poder de Dios. ¿Sí? Entonces muchos decían, es un profeta, ¿no? Y como hablaba con la verdad y era sencillo y humilde, pues no le pude. Y aparte Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, acuérdense de Zacarías. Entonces le tenían respeto, porque sabían que era venía de una familia sacerdotal. O sea, no era cualquier individuo Juan el Bautista. No. Y aquí mismo Jesucristo lo dice, yo envío mi mensajero delante de ti, que dice Dios, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Fíjense lo que dice Jesucristo. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos, el más insignificante en el reino de Dios, es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo ven? Entonces está cañón, ¿no? Está difícil, ¿no? Llegar al reino de Dios, llegar al cielo, a donde está Dios, regresar con Él, porque de allá venimos. ¿Sí? Bueno, hermano, espero que esto te agrade, tengas un poquito más de paciencia y puedas seguir estudiando la palabra de Dios, usando estos mecanismos de tecnología que tenemos hoy, que Dios nos ha permitido. Y que, pues, el día de mañana puedas tú sentirte tranquilo y cuando nuestro Padre Dios nos haga el llamado, porque entonces nos va a llamar a todos, podamos llegar no con las manos vacías, pero sí diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que Dios te bendiga.